Gonzalo Brito ha sido una luz en el camino de muchos buscadores, siendo uno de los pioneros en introducir el mindfulness como enfoque de trabajo clínico en Chile. Es actualmente un referente internacional para cientos y miles de profesionales alrededor del mundo. Gonzalo es doctor en psicología, formador en terapia centrada en la compasión CFT y practicante de la tradición budista de hace más de 20 años. Ha enseñado en más de 10 países en 4 continentes y es coautor de 3 libros. El primero, Presencia Plena, Reflexiones y Prácticas para cultivar mindfulness en la vida diaria, Mindfulness y Equilibrio Emocional, un programa de 8 semanas para mejorar la salud emocional y la resiliencia con Margaret Cullen, y Corazón Cálido, Mente Serena, orientando la vida hacia los 4 inconmensurables, el último de sus publicaciones junto con Claudio Araya. Además, su proyecto de divulgación y educación Cultivar la Mente ofrece gratuitamente diálogos y recursos con referentes internacionales en estas temáticas, y pudiendo decir mucho más, prefiero dar paso a nuestra conversación, donde hablamos en profundidad sobre su historia, sobre sus inicios en el camino de la meditación y el mindfulness, y también hablamos en particular sobre un tema que a mí me es especialmente sensible e importante, que es el hecho que el poder de la meditación no radica en la reducción de síntomas de estrés, por ejemplo, sino que la reducción de síntomas de estrés, de ansiedad u otros es verdaderamente un efecto colateral de otra búsqueda, de otro objetivo que es mucho más profundo y existencial que ese, que es la búsqueda de construir, de crear una vida con más sentido. Y en esta conversación nos expandimos también sobre este tema, qué significa para él, y también cómo esto puede ser importante a nivel de salud mental. Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo especializado en mindfulness y estilo de vida, y en este podcast abro conversaciones sobre salud mental y autoconocimiento. Por supuesto, te dejo todos los links a las distintas instancias en las que Gonzalo comparte tanto instancias formativas como instancias de divulgación gratuitas. Así es que, sin decir más, les dejo con esta conversación profunda, sentida, con Gonzalo Brito. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar esta invitación a conversar en este espacio de diálogo. Ya vamos a conversar un poquito más del podcast. Voy a intentar presentarte de manera justa. Pero antes te invitaría, si te parece bien, que podamos comenzar con una pequeña pausa. Adelante. Bien, entonces, podemos cerrar los ojos un momento. También podemos hacer esta pausa con los ojos abiertos y simplemente tomar conciencia de la respiración por un momento. Darnos cuenta de cómo el cuerpo está respirando en este momento. Y en esta pausa tal vez también darnos un espacio para reconocer y valorar el tiempo que vamos a dedicar ahora, el tiempo que vamos a dedicar también a escuchar, si es que estamos escuchando, a ver esta conversación, si es que la estamos viendo. Valorarlo como un tiempo para cultivar la vida como queremos vivirla. Sabiendo que la intención de esta conversación es, ante todo y sobre todo, hacer un aporte a las conversaciones en la vida de cada quien, a las reflexiones, a la práctica, y quizás dándonos un espacio de dar unas 3, 4 respiraciones profundas. Inhalando quizás más profundo que lo habitual, exhalando un poco más lento. Y al finalizar, simplemente abriendo los ojos si es que los teníamos cerrados. Y dándote la bienvenida una vez más y agradeciéndote, Gonzalo, por este tiempo que vamos a compartir. Eh, Esta es una instancia, un podcast que creo que a nivel general
Mi intención es abrir espacios para hablar de salud desde perspectivas tal vez más amplias de las que acostumbramos en nuestra cultura, eh, y también de las que acostumbramos en nuestras profesiones a veces, poder ampliar de alguna manera el espectro o aquello que incluimos como relevante en el ámbito de la salud mental y física. em, y también tiene por intención poder contribuir a los practicantes de personas que participan en programas de entrenamiento de mindfulness, como el programa de reducción de estrés, como los programas basados en compasión, de los que podemos hablar ahora comenzando, y poder nutrir sus prácticas y su motivación también para complementar eso que se comparte también en esos espacios. Em, Así que tal vez comenzar diciendo que, bueno, ya lo dije, pero estoy muy agradecido de poder tener este espacio contigo. Hace tiempo que veníamos buscando el espacio, tú siempre con una muy buena disposición. Em, Gonzalo, para quien no lo conozca, es un gran referente, junto con Claudio Araya, del mindfulness y la compasión en Chile, del desarrollo de estas disciplinas y estos campos de crecimiento personal, podríamos decirlo, y también en estos campos entendidos como enfoques de tratamiento en situaciones de salud. Em, y Gonzalo tal vez también tiene un énfasis particular, por lo que entiendo, también en el nivel de transformaciones más amplio, ¿no? A nivel social, a nivel institucional, de lo cual podemos conversar hoy día también. Siempre me gusta mencionar, ¿no? Porque no todos saben de que Gonzalo, Claudio y su generación fueron probablemente aquellos que introdujeron de manera formal el mindfulness en Chile. Así es que siempre, como cuando hablé con Claudia, se lo dije y ahora también te lo digo a ti, Bueno, muchas gracias por abrir el espacio, ¿no? Todas las fricciones que tal vez hoy podemos encontrar, estoy totalmente seguro que han sido aligeradas por tu trabajo, y por el de ustedes como generación, con su ímpetu y su determinación. Y creo que eso ha abierto la posibilidad de que muchas personas se beneficien en sus vidas. Este, Así que claro, eso puede ser muy general, vamos a hablar más en específico, em, pero no sé si hace justicia esta pequeña introducción al super currículum y a la amplia trayectoria. muchas gracias, Cristóbal. Gracias por Bienvenido. el cariño en la presentación, gracias por la invitación y por darte el trabajo de generar estos espacios de conversación que no abundan realmente y hacerlo además con cariño, con darle calidad también, además de tu calidez, se agradece mucho. Así que gracias por invitarme. Bien, hoy a mí me Ujú. gusta partir de manera personal. eh, y claro, todo este fin de semana, y estos 3, 4 días que anteceden a esta grabación, yo he estado conversando contigo y con Claudio, leyendo y rayando y repasando eh, mis garabatos sobre su último libro, Corazón cálido, mente serena. Eh, pero me gustaría empezar antes, teniendo en cuenta también de que nos va a escuchar personas de que tal vez nunca han practicado o que están empezando a practicar. Y si que quieres compartirlo, te preguntaría cómo fue tu inicio en esto que llamamos mindfulness, y tal vez desde ese momento cómo se ha transformado tu manera de entenderlo, de abordarlo, de Ujú. enseñarlo. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? La historia es un poquito larga. Pero bueno, voy a hacer una versión breve. Am, claro, llegué a la práctica de mindfulness en realidad mucho antes de usar la palabra mindfulness o que se popularizara el término mindfulness. Empecé a meditar más formalmente el año 99. em, Tenía 21 años y estaba en búsqueda. Para mí la palabra mindfulness apareció más claramente 5 años después, cuando se generó como para mí un puente mm, en el cual podría eh, unir el ámbito de mi trabajo con el ámbito de mi búsqueda existencial, pero yo llevo a la práctica por una necesidad muy personal y por una necesidad existencial de encontrar sentido, que es algo que ya para mí era como bastante intenso en la adolescencia, al no encontrar sentido, bueno, como a mucha gente le pasa y tener
experiencias con la depresión ligada a la falta de sentido. Y el año 99 yo venía buscando distintas cosas, buscaba sabiduría donde me dijeran que podía haber algo. Y ahí di mucho rebote hasta que tuve un evento que me marcó bastante el año 99, que fue la visita del Dalai Lama a Santiago de Chile. Y tuve la oportunidad de participar en un encuentro bastante masivo en la estación Mapocho, que tengo muy grabado en mi mente. Y fue un día Mm, que me marcó mucho, que es precisamente ahora se cumplen 25 años de ese día, ahora en el mes de abril. Creo que fue el 16, pero no estoy completamente seguro de eso. mm, Y cuando escuché al Dalai Lama y lo vi, algo hizo clic en mí respecto a que ahí podía haber un camino que para mí me hiciera sentido. Eh, bueno, me emocionó mucho, ahora lo nombro más cognitivamente, pero me tocó profundamente. También ese día, ese mismo día, dejé de comer carne, que ya son 25 años también. O sea, me impactó en varios niveles, pero me abrió mi imaginación respecto a lo que podía ser mm, algo parecido a un camino para mí, y sobre todo me abrió una puerta para explorar una intuición que tenía desde chico, de que la vida no podía ser solamente estudiar, trabajar, pagar cuentas, jubilarse, irse, tratar de tener algunas vacaciones y morirse. Que esa visión de la vida como chata o mm, plana me angustiaba. Me angustiaba, recuerdo desde adolescente, miraba eso y decía, yo no, si eso es la vida, no quiero vivir. Tenía esa cosa como muy clara y realmente lo sentía. Entonces ahí se me abrió un camino que fue en paralelo también a descubrir eh, un libro que me marcó mucho, que fue Los Trabajos del Conocimiento de Ken Wilber. Y en ese momento fue muy clave porque, claro, no estaba encontrando sentido, pero leer a Wilber me abrió la mente a decir que todavía no había investigado lo suficiente para poder concluir que no había sentido. mm, Y de hecho recuerdo que me di un plazo de 10 años para encontrar sentido. Y si no lo encontraba me podía ir como tranquilo. Y esa decisión marcó como muchos pasos mm, posteriores. O sea, el año 99 encontré al Dalai Lama, ese año empecé a meditar budismo zen en Santiago, y también viajaba en Buenos Aires en mis vacaciones de universidad a practicar en un templo que había ahí en Palermo. Y poco tiempo después, relativamente, a finales del 2020, me fui a Plan Village, que es el monasterio de Thich Nhat Hanh, a hacer un retiro de 3 meses, que es el retiro de invierno. Y esa fue una experiencia que me marcó bastante también. Sobre todo, me abrió mucho la imaginación de lo que puede ser una vida humana al convivir cotidianamente con Thich Nhat Hanh por 3 meses, y desde hacer las comidas, a la caminata diaria, a las charlas, a la convivencia con una comunidad grande. Y eso creo que es significativo, que fuera grande. O sea, estaba con 400, 500 personas que estaban viviendo, pensando, sintiendo, mm, caminando, comiendo de una manera completamente distinta a lo que tenía disponible a mi alrededor en Santiago en ese momento. Y además fue una experiencia como muy impactante, porque en ese tiempo tampoco es que tuviésemos todo el internet que tenemos ahora, para que hablar de redes sociales que no existían, WhatsApp que no existía. O sea, yo me enteré de Thich mm, Nhat Hanh porque alguien me prestó un libro en papel, lo leí y sentí, aquí hay algo que necesito investigar. Y bueno, de ahí tomé un impulso a hacer algo bien, bien radical, que fue congelar la U, psicología, sin saber si volvía, y partir sin plata, digamos, a Europa, al retiro, digamos, y ver qué pasa. Entonces, la experiencia me abrió, y ahí empecé a meditar mm, más intensamente, y decidí volver a terminar mi carrera de psicología,
comencé a trabajar, tuve trabajo en terapia de reparación en abuso sexual infantil en Chile. Después me fui 2 años a la Amazonía peruana a trabajar con adictos. Y fue ahí, estando en Perú, año 2000, inicio del 2005, que me encuentro con el libro de John Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living. ¿Cómo se llama en español? Se me fue ahora. Em, Vivir con plenitud la crisis. Vivir en plenitud las crisis. Mm, Eso es. Y eso, ahí encontré un lenguaje mm, afín a mí, pero también traducible a lo que pudiese compartir en algún momento. En ese momento no estaba pensando, no estaba interesado mm, en, yo voy a enseñar meditación a otro. Yo estaba en mi búsqueda personal, pero Kabat-Zinn fue para mí el primero de los que brindó un lenguaje em, que traducía de una manera útil la práctica de meditación y la vivencia de la práctica de meditación a un contexto occidental y en particular aplicado a las ciencias de la salud. Entonces yo llego a mindfulness ahí, como 6, 7 años después de empezar a meditar. Y fue como encontrar un lenguaje y un puente a través del cual que empezaran a dialogar partes mías, ¿no? Partes de buscador espiritual y de psicólogo, y tratar de responderme a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con mi vida, no? mm, Así que así llego a la meditación. mm. Y esa imagen, entonces entiendo de que esa imagen como una vida plana eh, fue cambiando en esta trayectoria. Y esta pregunta de que, bueno, entonces, ¿cómo puedo vivir? Em, y claro, hablábamos antes de empezar de que en términos externos tienes una vida bien creativa, media nómade, por lo que yo puedo observar desde afuera, em, atípico uno podría decir, ¿no? Em, y que claro, que de alguna manera uno, creo yo que no sé qué piensas tú, pero a veces el plantearse una vida distinta, a mí me pasa harto con los pacientes que están con temas de crisis existenciales, tienen una vida y la observan y tal vez no resulta que ya no les es satisfactoria o se dan cuenta ahora de que no les es satisfactoria. em, y la vida imaginada con la que lo contrastan es una vida radicalmente diferente en el ámbito externo, ¿no? Eh, Sí, en el ámbito de dónde, cómo, a qué me dedico, dónde vivo en términos de vivir muy lejos del lugar de ahora, y que creo que muchas veces es una expresión de la necesidad de algo diferente, realmente. Y como es difícil imaginar eh, estados de presencia o estados emocionales que tal vez no nos son habituales, la mente hace este ejercicio pareciera de traducirlo en una imagen externa diferente. Eh, entonces me quedó resonando esto que dijiste de una vida, hiciste una descripción, ¿no? De estudiar, trabajar, buscar vacaciones cuando se pueda, después jubilarse. Em, Entiendo que esa visión que tenía un tono emocional particular en tu caso, em, se fue transformando, ¿no? Hoy día, ¿cómo mm, ves eso respecto, como tal vez, cómo ves esa percepción tal vez de adolescente, con esos ojos de adolescente que también juzgan con lo que tienen de experiencia y con lo que ven? claro. ¿Cómo ves hoy día Ujú. a ese adolescente que miraba las cosas de esa manera? Sí, muy buena pregunta, muy profunda. Em, lo que veo ahora es que esa visión de un mundo chato que tenía eh, era por un lado una proyección de mí mismo hacia el mundo, eh, desde mis peores temores respecto a la vida como algo carente de entusiasmo. Ujú, Y creo eh, que parte de eso tenía que ver con lidiar con visiones que había como heredado de los contextos donde crecí o me formé, los colegios donde me tocó estudiar, algunas dinámicas familiares.
Em, y, y claro, te digo esto porque yo pienso ahora, pucha, igual una vida nada, con estudio, con trabajo, con vacaciones, con jubilación, está increíble. Porque, y puede que no tenga eso también, porque en realidad no, la, la visión abierta a la vida no tiene que ver tanto con si uno se pasa viajando, se pasa toda la vida en un mismo lugar, sino que cuán profundo uno puede mirar el fenómeno de estar vivo. Entonces, ahora siento como que la visión es menos externa, aunque lo externo también, obviamente, que es muy importante, nos influye el ambiente donde estamos, los espacios relacionados donde nos movemos, incluso la ecología de los espacios donde nos encontramos, Mm, pero ahora me siento como más consciente de que no tiene tanto que ver con lo que pase externamente, sino con el camino que uno tome internamente. Y efectivamente siento que en esos 10 años que me di, que igual fueron muy intensos en términos de práctica, de búsqueda, de viajes. Bueno, de los viajes que hice, eh, yo creo que eso me abrió mucho la perspectiva. El estar en Plan Village con Thich Nhat Hanh y su comunidad fue muy importante. Luego, el hecho que mi segundo trabajo fuese en la selva peruana, con curanderos, con psicólogos, con médicos, trabajando con plantas sagradas en la rehabilitación de adicciones, de pacientes con adicciones muy crónicas y muy graves. Fue como ir a ambientes muy diferentes a mm, mis ambientes habituales, y eso me abre la imaginación. Em, y creo que eso es algo que agradezco, una curiosidad que tengo por la experiencia humana que me ha llevado a buscar de qué manera los seres humanos pueden configurar la realidad de manera tan distinta. Y eso es quizás lo principal que encontré en ese tiempo intenso de búsqueda, que es que la realidad no estaba afuera, sino que es construida por nuestra imaginación, por nuestro lenguaje, está dada también por la cultura en la cual nos movemos. Y esa flexibilidad de la realidad me trajo un respiro en contraste al agobio que sentía de una descripción monolítica de la realidad. mm, Y creo que, o sea, bueno, muchos años después, sobre todo cuando ya me interesé más en el budismo indotibetano y también habiendo tenido la experiencia de qué pasa con la conciencia, con las plantas medicinales, eh, ahí empecé a comprender que esa visión de la realidad como algo muy dúctil y abierta a muchas perspectivas diferentes tiene que ver con el aspecto sabiduría del camino. El reconocer que las cosas no son tan sólidas como aparecen, mm, eh, a una visión realista ingenua, sino mm, que en realidad es muy maleable en relación a la conciencia que la percibe. Entonces, claro, podríamos pensar que en alguien que completa ese camino, un Buda, se relaciona con una realidad completamente flexible y abierta, ¿no? Con total potencialidad en la percepción. Pero para todo el resto de nosotros, simples mortales, que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ya ganar un poquitito de flexibilidad en cómo miro la realidad, el poder descubrir un poco más de flexibilidad, de apertura, de maleabilidad de los fenómenos, de apertura, oportunidad, ya trae un respiro enorme. Y eso fue lo que me produjo a mí. O sea, no logré nada espectacular y no creo que he logrado nada espectacular, pero siento que tengo más libertad que hace 25 años, y tengo un poco más de imaginación que la que tenía hace 25 años. mm. Qué lindo, qué linda la imagen. Me identifica mucho esto, este contraste que haces como del diversificar, eh, algo así como diversificar las experiencias, ¿no? Como al menos me diste la imagen de que en esta trayectoria, hasta ese momento en que te planteas de aquí a 10 años,
de alguna manera había cierta coherencia entre esos contextos como culturales o microcontextos de la familia, del trabajo, tal vez de tus círculos sociales. Creo que a todos nos pasa hasta cierto punto. eh, y creo que y también me resuena porque me resuenan varios aspectos de tu historia con la mía propia, eh, pero en particular Mm, esto de que a veces cuando entramos en estos temas de la meditación, del yoga, del budismo o del crecimiento personal en general, siempre está como hay como un riesgo, no sé si llamarle riesgo o como un sesgo o como una pendiente que nos hace como a ratos sentir de que hay algo, como sobrevalorar el poder de la voluntad, ¿no? Como decir, yo tengo que poder interpretar las cosas diferente. Cuando uno se da o lee o conversa o se da cuenta que parece que mi manera de interpretar las cosas, mi manera de percibir lo que está pasando puede cambiar, ¿no? Y si yo la cambio, entonces puedo estar bien estando en este mismo lugar, o hay algo mal conmigo y de alguna manera soy yo quien tiene que arreglarse frente a este contexto que pareciera estar funcionando. eh, y creo que muchas veces en este campo, no sé si es tu percepción coincide, pero caemos en la ilusión de que es posible, con las experiencias que tenemos hasta ahora, hacer como lo que tú dijiste, ¿no? Cambios radicales, de manera de sentirme totalmente diferente en los mismos contextos, con las mismas personas, con los mismos hábitos, con la misma vida que vengo trayendo hasta ahora, cuando en realidad pareciera que es una necesidad universal el poder exponernos a contextos que sean contrastantes, ¿no? Es muy difícil darnos cuenta mm, de los bordes, los límites de nuestra concepción de mundo, o de nuestra manera de movernos, o de la manera de moverse de nuestra familia, de hecho, si es que no te expones a otras familias y a otros contextos en que por esa experiencia de decir: Esto es diferente", ¿no? Eh, mm, es en esa interacción donde uno se entera de, bueno, por quién soy, ¿no? Quién soy y ujú, cómo se puede ser, ¿no? Y tú lo expresaste de manera muy linda, ¿no? Como hay algo respecto a la imaginación y también hay algo respecto como a los materiales, ¿no? Como experiencias que nos sirvan de, eh, como para ampliar el panorama de lo posible. Me pareció lindo eso que planteaste en tu caso, tal vez con contextos ah, del todo radicalmente diferentes, ¿no? Tal menos 3 que mencionaste ahora, ¿no? O la selva, un monasterio zen mm, y tal vez algo que emocionara a los que estén escuchando, que es una mm, vida tal vez urbana, eh, en un colegio regularmente, me imagino que normal, ¿no? Como tradicional. Y me parece que es ujú, componente de mm, decir, bueno, necesitamos contrastar nuestra experiencia con otras experiencias, me parece clave y de hecho una de las cosas que a mí me sedujo mm, del formato de eh, la enseñanza grupal de mindfulness. Creo que por muchos años también cuando en mis años de practicante sin enseñar y luego en mi propio camino de conciliar mi vida profesional o mi vida adulta, tendría que decir yo, eh, con mi camino tal vez interior de exploración, tú le llamaste búsqueda espiritual, me resuena mucho esa manera de nombrarlo. Eh, en ese camino, en un momento me planteé, ¿no? Como mucho de lo que a mí me ha servido para afrontarme a mí mismo ha tenido que ver con encontrarme con las experiencias de otras personas en contextos alternos. Que en mi caso fue muy más bien cercano, era una casona de estas antiguas de vías de roble con adobillos, ¿no? Como que con el barro adentro de las paredes, esas casonas de 4 metros de alto, eh, que arrendaban puros músicos y una sala era de yoga. Y en esa sala de yoga yo iba los viernes a practicarme uy, todos los viernes. bueno, Y claro, este contraste qué lindo. tenía que ver con que había un montón de señoras y un caballero de 70 y tantos años que se podían sentar mucho rato quietas, ¿no? Y que parecía que además tenían unas rodillas o unas caderas mucho más flexibles que yo, y pareciera que después de 2 horas podían sostener un semblante relativamente, no solamente despierto, sino que también relativamente tranquilo. Eh, y yo venía de un mundo Mm, diferente, el mundo como del deporte de competición.
en la cual esas cualidades no Mm, están tan presentes. ujú, Y recuerdo muy bien la primera clase de ujú, yoga que hice y la lentitud, lo lento que había que moverse y lo molido que quedé, ¿no? Por moverme tan lento, ¿no? En esta búsqueda de la corporal. mm, Y creo que yo siempre digo lo mismo, pero en mi caso tú le llamaste curiosidad. Yo hasta hace poco, creo que hoy le llamaría curiosidad también, que fue lo que me mantuvo ahí, pero en ese momento no tengo la menor idea por qué volvía a practicar, probablemente por hambre, ¿no? De esta diversidad, ¿no? De esta cosa diferente a lo que yo conozco. Entonces, ese concepto de exponer a algo diferente me parece que es muy crucial. sí. Y solamente surge desde la necesidad, en realidad. O sea, cuando estás cómodo y contento, es poco probable buscar respuestas en lugares nuevos o siquiera cuestionarte. Tiene un rol el sufrimiento, creo yo, también en la búsqueda. La incomodidad existencial también es un acicate a la indagación y a ver la vida como una indagación. O sea, yo no siento que tuve curiosidad, encontré algo y ahora estoy como Mm, listo. Lo que me ha quedado es de la vida completa como un camino de búsqueda y de las cosas que más me apasionan son aprender y parte de lo que hago enseñando a otros, facilitando el proceso de seguir aprendiendo en un buen contexto para aprender, el compartir con otros. Y eso, resonando un poco con lo que decías antes, esta dialéctica entre la voluntad personal y los contextos en los cuales uno participa, eh, yo creo que la búsqueda es completamente personal e intransferible y al mismo tiempo no se puede hacer solo. O sea, es personal mm, y es imposible hacerlo solo, que son dos cosas distintas, ¿no? Eh, o sea, cada uno tiene que asumir su pregunta, pero el camino no se puede hacer solo, no se puede. Incluso aquel que está en retiro solitario está completamente cobijado por un linaje, por una tradición, por las enseñanzas que se acumulan literalmente por miles de años. Está cobijado por una comunidad que le trae su saco de arroz una vez al mes y no se muere de hambre. Y está cobijado en su mente también por la intención de que lo que hace en ese retiro es en beneficio de todos los seres. Entonces creo que no hay manera de caminar el camino solo y que sea sostenible. Entonces yo creo que esa es una paradoja bonita de sostener, porque no es diluir mi individualidad en el grupo, porque la individualidad es importante, pero no es posible caminar ese camino que es personal solo. Y ahí siempre me acuerdo de una pregunta que le hace Ananda al Buda. Ananda era el asistente del Buda, que en realidad era su primo también, y que era un gran memorioso. Gracias a él tenemos registro mm, de las enseñanzas del Buda. Le pregunto un momento si es verdad que los compañeros espirituales, la palabra es sangha, si es verdad que la compañía de los hermanos de camino vale tanto como la mitad entera del camino. Y el Buda le dice, no te equivoques, Ananda, los amigos espirituales son todo el mm, camino. O sea, le da ese nivel de relevancia. eh, y, y yo lo he experimentado mucho, aunque soy alguien que vive muy en soledad también porque necesito mucho espacio. mm, eh, eh, por, por mi forma, no podría ir adelante sin mis amigos. No podría ir adelante sin mis amigos. O sea, mis amigos han sido mi familia desde muy joven. Y claro, con el tiempo, tal como intuyes en tu pregunta y en tu comentario, he ido también encontrándome y eligiendo compañías más afines a la visión que quiero cultivar. Porque no es que sea intencional, pero mm. yo creo que uno va buscando eh, la gente que necesita encontrar para encontrar las partes de uno que uno todavía no puede ver en sí mismo.
sea, uno proyecta a través del amor Ujú. en amigos, en parejas, en maestros y maestras, partes propias que uno todavía no puede ver en sí mismo y, y las mentes y los cuerpos de otros reflejan partes de la totalidad que anhelamos. Ujú. Sí, qué importante. No tenía a la vista profundizar en este tema, pero es tan fundamental. Y claro, y qué lindo que hayamos partido por aquí. Qué lindo que hayamos partido eh, por este concepto de la búsqueda, ¿no? Y que muchas veces creo yo que, al menos en los contextos de salud, em, no es tan propio de los contextos de salud. Reconocer como la búsqueda como un proceso, como una virtud, Mm, o como una fortaleza, realmente, este sentirse mm, buscador. Em, a ver si es que podemos dar un paso hacia algo que ya mencionaste, que es el aspecto del sufrimiento, y conectarlo, si es que te parece bien, con la práctica, con esto que llamamos la práctica de mindfulness, que me gustaría escuchar cómo la estás entendiendo hoy tú. eh, También para quienes están escuchando y tal vez vienen escuchando sobre mindfulness y no saben de qué estamos hablando. em, y también para hablar de que, claro, el sufrimiento muchas veces es un gran motivador, tantas veces es un gran motivador para buscar algo diferente, para buscar transformaciones en nuestra vida. Yo diría que una necesidad realmente, como esa insatisfacción. Sin una insatisfacción con el estado presente de las cosas es muy difícil moverse. Tú le llamaste eh, incomodidad recién. Em, Pasa que el sufrimiento de alguna manera entonces nos empuja a movernos, pero cuando llegamos a este campo de la meditación o al mindfulness, que tal vez podemos partir por describirlo, em, nos encontramos justamente con aquello de lo que estamos huyendo, o de aquello, con aquello de lo que queremos alejarnos o lo que queremos cambiar. Cuando nos sentamos, digamos, seguimos siendo quien éramos antes de decidir sentarnos. Em, Entonces, esa presencia y la incomodidad en la práctica, aun cuando la práctica del mindfulness, de la meditación, la solemos tomar como un camino de alivio, de alguna manera, del sufrimiento, es una paradoja que es omnipresente en los entrenamientos, creo yo, omnipresente también en los procesos de psicoterapia, donde la gente va a sentirse bien, pero no necesariamente se enfocan solamente cosas que hagan sentir bien, ¿no? No necesariamente ni principalmente. em, no sé si me explico. A ver si podemos, o si nos ofrecerías una manera breve y simple de describir qué es esto de meditar y de cómo juega en esto la búsqueda del alivio y la presencia del malestar dentro de la práctica. mm, ujú. Wow. Bueno, hay muchos niveles en lo que estás nombrando. Primero, quizás está bueno recordar que am, la meditación es algo más amplio que mindfulness. No es lo mismo mindfulness que meditación, aunque también mindfulness se le llama a un tipo de meditación en particular, que es la puerta de entrada a la meditación hoy en día principal. Para gran parte de la gente conoce la meditación gracias a la expansión de mindfulness. Pero quizás valga la pena recordar muy brevemente o dar a conocer, si es que las personas no lo han escuchado nunca, que meditar significa cultivar. Cultivar o familiarizarse con, literalmente la palabra en sánscrito es bhavana, que significa cultivo, en el sentido de cultivar ciertas actitudes de mi cuerpo, mente, en beneficio propio y de los demás seres. Y el término tibetano es gom, que significa familiarizarse con algo. Y eso tiene como dos lados. Uno, me estoy familiarizando con el funcionamiento de mi mente, eso es meditar, pero también me estoy familiarizando con ciertas disposiciones constructivas que pueden traer beneficio para mí y para otros. Por ejemplo, Karuna Bhavana es el cultivo de la compasión, Metta Bhavana, el cultivo del amor bondadoso. Entonces, en ambas acepciones de cultivar y de familiarizarnos con, estamos haciendo dos cosas principalmente. Uno es profundizar los niveles de autoconocimiento, el ver cómo opera mi cuerpo, mente, cuáles son los patrones habituales, cuáles son mis hábitos cognitivos, afectivos, motivacionales, que están operando. Eso es
ver cómo funciona. Y la segunda parte es entrenar este sistema que se me ha dado, digamos, que tengo, para cultivarlo en una dirección que pueda ser de beneficio para todos los seres, incluyéndome a mí mismo. No, no me excluye, no es en sacrificio propio. Entonces serían como las dos patitas, ¿no? Diríamos, de la meditación. Es profundizar el autoconocimiento, que tiene muchas, muchas, muchas capas, hasta llegar a la pregunta: qué es lo que entiendo como yo? ¿Qué es el yo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué son los fenómenos? Entonces, esos son los niveles de conocimiento profundo. Y luego que conozco, o a medida que voy conociendo, está el lado de ir cultivando las actitudes que pueden traer bienestar a mí y a otros. Y ahí, cuatro grandes, que son los Mm. cuales le dedicamos el libro con Claudio, es el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Eso sería la meditación. Y luego mindfulness, en el contexto tradicional de las enseñanzas budistas, que es de donde viene esto, mindfulness es un factor mental. Es un factor mental. Es decir, un factor mental quiere decir una cualidad de la psique humana, que es algo bastante, en realidad, pequeño en un sentido, pero fundamental, que es ah, la habilidad de recordar, el traerme de vuelta a lo que tengo presente. Es la palabra es sati en pali o smrti en sánscrito, y literalmente significa recordar. Es mm, vine a la cocina y no sé a qué vine a la cocina. Es recordar que vine a buscar tal cosa. O estoy leyendo un libro, no sé lo que estoy leyendo, y recordar que estoy aquí con el libro. Estoy contigo, hablando contigo, la mente se me fue para cualquier otro lado. Sati, mindfulness, es recordar, traerme de vuelta. Entonces, es un factor mental que acompaña muchos otros factores en el camino al despertar, en el contexto más amplio del Dharma, que es el camino budista. Ahora, cuando Thich Nhat Hanh, desde el budismo, y Jon Kabat-Zinn, desde la ciencia, podríamos decir, la ciencia del comportamiento, traen la meditación a Occidente, ambos tuvieron la misma intuición, de que tomar mindfulness como la clave de traducción cultural del camino del Dharma a un contexto más materialista, más cognitivo, céntrico, eh, podía ser muy útil, digamos, porque es una puerta de entrada simple. Y ambos enfatizan en esa comprensión de mindfulness, la presencia, el estar presente. ¿Mm? Entonces, ellos presentan una definición de mindfulness que es más amplia que la que se ofrece tradicionalmente en el Abhidharma, que es la psicología budista, que es mindfulness, diría Jon Kabat-Zinn, como la conciencia que emerge cuando presto atención al momento presente sin juicios. La conciencia que surge cuando presto atención plena, no juiciadora, a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Thich Nhat Hanh, de manera más poética, diría que mindfulness es el milagro que hace que en un instante recolectemos nuestra mente dispersa para que podamos vivir cada instante de nuestra vida en plenitud. ¿Vale? Entonces, ambas definiciones son Mm. distintas por el contexto en el cual se ofrece, ¿no? Thich Nhat Hanh está, aunque está hablando a un Mm. público laico general, tiene la Mm. inspiración dármica, y Kabat-Zinn está tratando de operacionalizar un término para que sea investigable y protocolizable, que es lo que hizo él en el año 79 con el programa de reducción del estrés basado en mindfulness en la Universidad de Massachusetts. Entonces, de alguna manera, em, este concepto de mindfulness es una muy buena puerta de entrada al mundo de la meditación, y más ampliamente a comprender la meditación como un camino de cultivo existencial sin fin, o incluso en el contexto tradicional un Mm. proyecto que es multivida, digamos, multilapsos de vida. eh, es una muy buena puerta de entrada a él, porque es muy accesible, y además porque trae beneficio bastante inmediato. Es decir, bueno, tú tienes la experiencia porque estás enseñando el programa de MBSR,
personas en 8 semanas de práctica de mindfulness obtienen beneficios ya, aunque no sea todo el camino, ya el principio de un camino ya es increíble el poder tomar cierta perspectiva de los fenómenos que pueblan mi mente, de mis pensamientos, cierta perspectiva de mis emociones, disminuir mi reactividad, estar más presente con un otro, estar más atento a las necesidades de mi cuerpo y atenderlo en lo que necesita. Fantástico, Mm, es increíble. Entonces, ¿cuál es quizás el problema? Es cuando uno toma la parte por el todo, es decir, ok, mindfulness es bueno para reducir el estrés, o es bueno para regular las emociones, o es bueno para disminuir el sufrimiento por dolor crónico, o es bueno para la depresión, es creer que la meditación o incluso mindfulness es una herramienta para reducir estrés. Entonces es como tomar casi un efecto eh, colateral o mínimo del camino de la práctica como la definición. Entonces ese es un problema porque creo que se corre el riesgo de mm, perderse la mejor ujú. parte de todo esto, que no es solamente la reducción del estrés, no es solamente la regulación emocional, sino que adquirir acceso a una metodología de transformación de la conciencia hasta una total expansión de nuestra posibilidad cognitiva, que es la sabiduría, y la total expansión de nuestra capacidad intencional y afectiva, que es el amor y la compasión universal. Entonces es demasiado como bueno como para tirarlo para el lado, porque lo que nos importa es Mm, estar menos mm. estresado, ¿no? Que está genial. Entonces, genial estar menos estresado, porque además, estresado es muy difícil caminar el camino si uno está, o sea, si uno está en la corriente del río y uno apenas puede asomar la nariz de vez en cuando, difícil que uno pueda disfrutar el nadar y todo el potencial que tiene estar en contacto con el Bien. agua. Tú que eres nadador, te va a resonar esa metáfora. Em, pero claro, no hay que subestimar la posibilidad de asomar la nariz cuando te estás ahogando. Pero no es lo mismo asomar la nariz que respirar plenamente. Y creo que los seres humanos estamos invitados a respirar plenamente. Estamos invitados a abrir nuestro potencial cognitivo y afectivo, desarrollando máxima sabiduría y máximo amor y compasión. Em, Mm. no sé si eso responde en algo a lo que traes Sí, ahí. no, creo que te estás dibujando el marco, un marco que probablemente no suele tener espacio dentro de las conversaciones de los programas, o al menos no un espacio tan detallado, de poder como hacer esta ubicación geográfica, digamos, respecto a esto que enfocamos como mindfulness. Mm, Comparto plenamente lo que dices, como lo comparto como emocionalmente también. Eh, de alguna manera, te confieso que, y siempre lo digo, pero cuando se me presentó por centésima vez la palabra mindfulness en mi vida, em, yo la miré con toda la desconfianza del mundo, con toda la desconfianza que venía acumulando durante los años. También aprendí, en mi caso, aprendí mm, la meditación, digamos, en un contexto del todo fuera de lo formal, en una casona perdida en Quilpué con 10 mm, personas, como mucho, em, y sin ninguna intención de adaptar nada a ningún discurso culturalmente aceptable. Em, Entonces, mindfulness siempre fue para mí como algo desde la ignorancia, algo que enjuiciar y rechazar. Y cuando me di cuenta, en el fondo, cuando me metí en el mundo de la neurociencia, digamos, en el contexto de un máster, me di cuenta de esto que tú estabas diciendo, ¿no? Como hay alguien que hizo un protocolo específico que de alguna manera ha producido que la meditación hoy esté mucho más aceptada en nuestra cultura, digamos que ha hecho un aporte fundamental,
como a abrirnos la posibilidad de probar, ¿no? Y eso a mí me pareció genial, y con la misma desconfianza que tenía antes hice el programa, y con la misma desconfianza que tenía antes de hacer el programa hice la formación con María Noel Anchorena, el primer paso formativo. Y entonces me encontré con esto, con este espíritu que ahora me estás trayendo con más claridad, ¿no? Tal vez cuando fui participante me encontré conmigo, pero cuando me encontré con la intencionalidad y la disposición de María Noel y Santi de la Sociedad de Mindfulness y Salud Argentina, eh, yo lo nombro dentro mío como estas personas son practicantes genuinos, eh, no son vendedores de cursos. Exacto. ¿No? Y es muy claro cuando uno se relaciona con ellos, Ujú, así como te escucho ahora también a ti, de que hay un paisaje mucho más ancho, ¿no? Ancho y profundo y amplio, que sostiene mm, esta partecita, este compartir. eh, y la imagen que yo tuve después de hacer, digamos, las ujú, primeras fases formativas con ellos y en Niracara, fue la de un concierto. Eh, mm, fue como, me quedó una imagen de que era una especie de concierto de 8 canciones, que era, digamos, cada clase, cada semana, pero que claro, el concierto no lo puedes tocar, no lo puedes ofrecer sin millones de horas de práctica. Y esto es para mí, bueno, sé que tú eres también cercano a la música, mm, para mí la imagen es muy clara porque tengo un hermano que es músico, y escuché las cientos de horas para tocar 5 minutos de un tema o las exacto. cientos de horas para tocar un concierto de 1 hora, miles, miles de horas. Em, entonces, claro, cuando llegué a este programa y hablaron de este aspecto instrumental, que es al que tú te estás refiriendo cuando dices el riesgo de asumir de que esto es una herramienta para reducir el estrés, cuando reducir el estrés es un efecto secundario de practicar lo que practicamos. em, y hicieron la distinción entre lo instrumental y lo no instrumental, ¿no? Como aquello que es más esencial a la práctica, el contexto en una búsqueda espiritual, como lo estamos nombrando ahora. Entonces supe, bueno, eh, entonces le daré una oportunidad. Eso me dije a mí mismo, ¿no? Entonces voy a probar si es que puedo, si es que en Mm, este formato y en esta didáctica, tú le llamaste al principio este lenguaje, también es algo que resuena para mí. Puedo compartir algo de lo que ha sido valioso para mí en una manera en que pareciera que es generalizable, ¿no? Me pareciera que es comprensible, más allá de las palabras raras que yo haya aprendido en claro. mi propia experiencia personal respecto a la meditación. Digamos, palabras exóticas o conceptos exóticos o ambientes exóticos a nuestra cultura. Entonces me resuena mucho lo que traes y también de ponerlo como en primer Mm, plano, ¿no? De mirarlo, eh, de que es una puerta y a la vez ujú, es una parte. Esta es una buena puerta, pero es solo la ujú, puerta. ujú. Sí. Y para algunas personas la puerta ya atrae muchísimo y puede ser suficiente. O sea, creo que cualquier programa, por ejemplo, secular de 8 semanas, ya sea el entrenamiento del cultivo de la compasión, el MBCR, MBCT, MC y todas las siglas que han surgido, todas pueden ser invitaciones a algo más, Mm, pero está bueno que sean eso, que sean invitaciones. eh, Cada uno está en su punto en el viaje y el viaje es muy, muy personal. Es algo que está bueno no ser demasiado fan de estar como llamando a la gente mm, a los caminos, ¿no? Hay algo muy rico de que, de que cada cosa pase en su momento y en su contexto para cada uno. Y a veces lo he visto en estos años, porque ya como son hartos años, como gente que tomó el MBCR conmigo el 2008, ponte tú, y después soltó, no sé, 5 años después, emprende un camino porque toca algo en su vida, se acuerda de lo que practicamos el 2008 y va bastante profundo en lo que... Pero era en ese momento, era el 2015 y no el 2008. El 2008 estuvo bien para reducir el estrés. Y quizás a propósito de 2008 mm, te quiero contar una pequeña anécdota que fue como a mí, como yo llegué a enseñar el MBCA, que fue el primer programa mm, que enseñé
como práctica secular basada en la meditación. El año 2008 yo estaba trabajando como psicólogo en un hospital tipo 4, que es un hospital rural en Santa Bárbara. Estuve ahí 3 años trabajando principalmente con población mapuche pehuenche y era parte del equipo de salud mental. Y obtuve una beca con la Fundación Kianse, que es una fundación eh, fundada por Dzongsar Khyentse Rinpoche, que potencia varias cosas, y a mí me dio una beca para poder ir a Nepal 1 mes y medio. Fui 1 mes y medio a un programa conjunto entre un monasterio, que es el Kanin Shedruling, con la Universidad de Katmandú en estudios budistas. Así que estuve 1 mes y medio en eso. Eso incluía algunos cursos y un retiro. Em, y en ese tiempo yo sabía que estaba Matthew Ricard, a quien mucha gente que debe estar escuchando lo debe ubicar, un gran monje en la tradición indo-tibetana, que es de origen francés, grandísimo Matthew, y él estaba en el monasterio al lado, en Techen Monastery. Mm. Eh, y yo fui a ver si lograba hablar con Matthew, digamos, para aprovechar que estaba ahí para hablar con él un momento. Y fui sin tener cita ni nada, y el tipo estaba ocupadísimo. Llegué y había una sala donde él estaba con otros 10 monjes, cada uno en un computador, y estaban todos trabajando en una traducción de un texto antiquísimo a un lenguaje inglés moderno. Estaban en full trabajo y él se iba al día siguiente de viaje, como por 3 meses. Entonces estaba con muy poquito tiempo y le dije: hola, disculpa, yo vengo de Chile. Y me abrió los brazos y dijo: la tierra de mi hermano Francisco Varela, dijo. Y me recibió con un cariño, una calidez tremenda, y me dio un ratito, unos 10, 15 minutos, conversamos, y le dije: mira, tengo muchas ganas de llevar toda esta sabiduría contemplativa al lugar donde trabajo, que es un hospital. Y hasta ese entonces no habían habido programas de MBCR en Chile. Y realmente mi comunicación era con el Dharma, no con mindfulness en ese punto. Entonces le pregunto: ¿qué harías tú o qué me recomiendas hacer para empezar a acercar esto a un contexto como un hospital o como una universidad, un contexto así? Y Matthew me dijo: mira, no es lo mejor ni lo más completo que puedes hacer, pero lo más seguro que puedes hacer es enseñar el MBCR. Eh, O sea, me dijo: esto va a ser seguro, va a ser algo que puedes presentar de manera segura, porque hay evidencia, porque está protocolizado, porque está estructurado, eh, y trae beneficio a la gente. Pero fue muy interesante eso, porque en realidad me dijo en una frase: esto no es el Dharma, que él entendió que Mm. era lo que a mí me interesaba, pero me dijo: esto es un punto de partida muy seguro para incluir en un hospital. Y me dijo: debieses contactarte con John Kabat-Zinn. Y abra su laptop y me da el mail de Kabat-Zinn en ese momento para contacto. Y bueno, fue una Mm. súper inspiración, y de hecho volví, y como 6 meses después di el Mm. primer programa de MBCR, que fue en un hospital rural en el sur de Chile. Hay un paper escrito sobre Sí, lo eso, vi, lo he visto. de ese tiempo, que es muy sencillo, pero claro, es la aplicación del MBCR con funcionarios del hospital y con pacientes. Y lo buenísimo que fue de hacer eso ahí es que obviamente nadie había escuchado nunca hablar de mindfulness, ni de meditación, no había yoga, era completamente raro lo que traía ahí a ese hospital, bastante en el Sí, po. campo, digamos. Y fue bonito. Sí, fue muy bonito esa experiencia. Y eso te lo cuento porque Matthew para mí Mm. tenía todo el Claro. contexto del Dharma. Pero me Mm. dice: haz esto. Y para mí en estos años, desde el 2008 hasta ahora, que ya van unos cuantos años, para mí mi camino ha sido como
seguir abriendo el puente entre el Dharma y lo que se puede compartir en un contexto secular. Y para mí, mindfulness también fue un comienzo en eso, una segunda capa que me dio más lenguaje para ir más cerca del Dharma fue el programa Mindfulness y Equilibrio Emocional que desarrollamos con Margaret Callen, que ya traía otros aspectos. Después vino todo el trabajo con la compasión para mí, que ha sido mi trabajo principal en Mm, estos 11 años. La mm, terapia centrada en la compasión, el programa Entrenamiento en la Compasión, el entrenamiento en la mente compasiva, han sido lenguajes seculares, incluso clínicos con CFT, eh, para traer una capa más ligada a la bodhicitta relativa, a la compasión, que es muy central en el budismo. Y en los últimos años, para mí se ha expandido desde la compasión y mindfulness a los cuatro mm, inconmensurables, que es el tema del libro. Y en el último año decidí meterme en el lío de compartir las enseñanzas de mm, los Young en retiro, recientemente en Chile, ahora en septiembre en España. Y las enseñanzas de Young incluyen no solamente la bodhicitta relativa relacionada con la compasión entre los seres, sino que también incluye la bodhicitta absoluta, que ya está tocando algunos temas de la sabiduría trascendente, de la no dualidad. Eh, y o sea, me gusta mucho la búsqueda y la investigación de lenguaje que hagan de puente entre la mm, tradición y el mundo secular. Y me gusta mucho el desafío de mm, decirlo en simple, de encontrar simpleza. Y em, yo creo que e- eso es de lo que más gozo, es encontrar maneras simples de nombrar cuestiones que podrían volverse muy filosóficas o complejas o abstrusas. Y no sé, como que creo mucho en que a veces lo simple es más profundo que el habla compleja. Yo creo que, o sea, para mí cuando facilito un retiro, por ejemplo, y quiero tocar estos temas, realmente siento que tengo que comprender mucho las cosas en mi experiencia para poder compartirlo en un lenguaje que haga sentido a alguien que no tiene todo el mm. contexto, el trasfondo de lo que estamos hablando. Así que sí, esa es la historia con Matthew y la invitación. Qué lindo, o sea, no solamente entender también como la progresión que ha tenido para ti, eh, todas estas distintos ámbitos que si uno lo ve desde afuera, así en primera instancia, es que Gonzalo hace un montón de cosas, o ha hecho un montón de cosas, pero ahora escuchándote como que veo la coherencia, ¿no? Que no solamente a nivel intelectual ni académico, sino como personal, ¿no? Que lindo también que sea como Mm. una guía para esas decisiones tal vez que uno podría considerar más laborales, pero que escucho que eso laboral hoy está muy cerca de lo más íntimo para ti. Totalmente, totalmente. O sea, para mí, hoy en día, todo mi trabajo con gente, ya sea los grupos de 8 semanas, de los 3 programas que imparto, de la formación de psicólogos y psiquiatras en terapia central de la compasión, espacios de supervisión, lo que sea, para mí es mi Mm, práctica también. Es parte de mi práctica, me nutre mucho el corazón y eso, no sé, ahora que me hiciste esa pregunta y hago esta reflexión, me surge una gratitud, porque es un anhelo que mm, tenía hace 25 años. El llegar a un punto donde lo que estoy haciendo en el mundo, como trabajo, a lo que dedico mi energía, no está alienado, no, no estoy partido entre quién soy y lo que sale cuando estoy con mis alumnos, con mis pacientes o con la mm, gente en un retiro. Así que sí, gracias por hacerme consciente de eso, porque puedo decir, puta, qué rico, qué bueno, mm. qué bueno que eso está disponible hoy. Mm. Qué bien, qué bien. Es como una sensación de integración. Mm.
linda aspiración. Al menos algunas Claro, partes están claro. más integradas. Sin duda es un camino. Es un camino que no termina como tú mismo lo planteaste hace un ratito. ¿Puedo Sí, hacer un pequeño salto aquí? Eh, con todo esto que ya hemos dicho y que nos has compartido. claro. eh, Nos hemos enfocado, curiosamente, no hemos enfocado el ámbito de la compasión. Hoy tal vez no vamos a tener tanto tiempo para profundizarlo, pero sí te pediría, si es que tienes unos minutos más, em, si podemos hablar de un tema que es más bien específico, que tal vez sea un poco restrictivo para quienes vienen practicando o para quienes están recién familiarizándose con la práctica del mindfulness, propiamente tal como lo entendemos en el MSR, por ejemplo, o como lo entendemos en cualquier programa basado en mindfulness en un comienzo. Em, de esta, el libro que escribiste con Claudio se llama Corazón cálido, mente serena. eh, y para mí se conecta mucho con una frase que María Noel, al menos cuando yo he practicado con sus audios o con ella, usa, y que yo también la tomo prestada siempre, que es que cuando uno se dispone, ¿no?, a practicar, a percibir la respiración o percibir el ancla atencional que cada uno use. Y tú mismo también mencionaste hace un momento que la naturaleza, digamos, distráctil, ¿no?, y divagante de la mente, cuando uno se dispone a esto de maneras como breves, en general ocurre este fenómeno como de pausa, ¿no? De pausa, y en general toma un tono de bienestar. Y también es común de que cuando insistamos, ¿no? Y lo hagamos de manera intensiva, por ejemplo, en el contexto del MBCR, 45 minutos con las prácticas formales durante el tiempo que dura el curso, no ocurra solamente el ámbito del bienestar, sino que también nos encontremos con una experiencia de distracción, digamos, que muchas veces evoca en nosotros actitudes eh, que no son precisamente compasivas, ¿no? Y que no son precisamente suaves. Y frente a, a este aspecto de la práctica que consiste en darnos cuenta de cuando nuestra atención se fue de aquello que estamos decidiendo prestar atención, de la respiración, por ejemplo, darnos cuenta y decidir regresar. María Noel dice, con amabilidad o con suavidad y también con firmeza. Y son dos cualidades que normalmente creo que no asociamos en nuestra cultura y que yo las repito porque me las repito a mí también cuando doy las guías, em, pero que creo que tienen mucho que ver con, o al menos las escuché leyendo el libro y escuchándote ahora también. Hay algo respecto como a la actitud, ¿no? Como al tono emocional con el cual enfrentamos la práctica cuando estamos recién familiarizándonos, y también cuando creo yo que también tiene algo que ver con que no siempre está el contexto como de inspiración más espiritual, si se quiere, sino que está en el contexto de programas seculares. Eh, Tal vez la pregunta es, ¿cómo has visto tú? Quiero decir, no quiero decir consejo, pero ¿qué consejo, qué perspectiva puedes ofrecernos eh, para poder tomar ese desafío, ¿no? Este desafío a veces intensivo, de practicar y que la práctica no siempre sea una práctica que trae bienestar rápido, y poder persistir, ¿no? Como poder perseverar en la confianza y, sí, en la confianza de que tiene sentido, ¿no? Mantenernos practicando y durante el periodo que nos proponemos y también durante los días, ¿no? De volver a hacerlo. No sé si se entiende la... Sí, creo que sé o sea, que comprendo las coordenadas en las cuales estás hablando y te puedo hablar un poquito de eso y tú refinas si me estoy yendo para otro lado. Eh, yo creo que cuando uno comienza a practicar, se toma demasiado en serio lo que pasa en cada sentada de práctica, y pierde el contexto de que esto es un camino muy amplio y muy largo, lo cual vuelve demasiado Mm,
sería cada cosa. Entonces la mentalidad de éxito y fracaso está demasiado disponible cuando tomo la tarea de meditar como otra tarea más, como otro proyecto de automejora, como otra exigencia. Entonces lo que nos pasa es que estamos tan tomados por lo que Paul Gilbert llama la mentalidad comparativa, la mentalidad social de rango, la mente competitiva, donde tengo una experiencia y de inmediato pienso, lo estaré haciendo mejor o peor que lo otro. Si nuestra mente más con tendencia ansiosa, depresiva, si es tu caso o el mío, es que seguro que a los demás les es más fácil que a mí, que yo tengo la mente fatal, ¿no? Eh, y entonces, por un lado, está bueno tomarlo como esto es un trabajo de largo aliento que va a tener como muchas fases. Y si es que me empiezo a sentar a meditar y lo que siento predominantemente es una sensación de beatitud, no te alegres tanto, digamos, porque seguramente te falta ver mucha cosa que hay ahí por verse. Y si te das cuenta de que tu mente es un caos, que es indomable, que piensas cosas tremendas, que te obsesionas con cosas que ya piensas que tendrías que haber tenido trascendidas a esta altura de la vida, lo que sea, si te pasa todo eso, estás por buen camino. Es decir, alegrarte las malas noticias y sospechar un poco de las buenas noticias. Eh, es decir, ser como menos predecible en ese sentido y ver que la práctica de meditación no es búsqueda de placer. O sea, si es que lo que buscásemos es placer en las prácticas, yo diría, puta, mucho mejor a que te hagan un masaje, digamos, o date un bañito con agua caliente con unas gotitas de lavanda, mucho mejor que meditar, eh, por lo que sea tu medio, pero sentarse a meditar es autoconocimiento y el autoconocimiento no son necesariamente buenas noticias. El autoconocimiento es el reconocimiento de nuestra experiencia humana. Y la experiencia humana, ¿no? En términos del Dharma, es dukkha, hay mucha insatisfacción, es primera noble verdad, hay sufrimiento en la vida humana. Entonces, cuando uno empieza a observar la propia mente, uno empieza a notar un montón de patrones habituales sufrientes que se reactivan en un contexto donde ya no le puedo echar la culpa a nadie más porque estoy sentado frente a la Mm. pared mirando mi mente. Entonces ya no puedo para nadie dijo, joder, esta es mi mente, Dios mío. Entonces, empezar a ver eso, que no es agradable, es avance en el camino. Es decir, si ves, quizás esto sería algo alentador. Si ves caos en tu mente, estás en el buen camino, ¿no? Si ves ansiedad, depresión en tu mente, estás en buen camino. Si ves locura en tu mente, estás en buen camino, porque en realidad no es que te estés volviendo loco, es que estás viendo la locura que ya había en tu mente. ¿Vale? El mensaje complementario que a mí me trae mucho alivio es que no es solo tu locura, es la locura de tener una mente humana. Y eso para mí hace toda la diferencia. Mm. Porque tendemos a personalizar tanto nuestra mente. Tendemos a pensar que hoy mi mente, mi depre, mi ansiedad, mi fijación, mi angustia, mi adicción. Y claro, tú la estás experimentando, pero no la estás experimentando porque tu mente esté jodida. La estás experimentando porque tienes una mente humana. Mm. Y la mente humana es una mente compleja. Paul Gilbert le llama freaky brain. El cerebro humano es un cerebro tremendamente inclinado a sufrir, tremendamente inclinado a sufrir, por cómo está diseñado. Y no es tu culpa, porque tú no diseñaste tu cerebro, yo no diseñé mi cerebro, yo no elegí que mi cerebro pudiese obsesionarse con los celos. Yo no elegí tener un cerebro que pueda enfadarse por cosas que me pasaron literalmente hace 30 años. Tengo este cerebro que me regaló no sé quién, ¿no? La evolución, la naturaleza, Dios, quien sea, pero Mm. yo no lo inventé. Cuando me doy cuenta que tengo un cerebro que funciona de esta manera, ya está súper armadito. Sigue siendo flexible, pero ya está. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, una perspectiva útil es, piensa esto, cuando te sientas a meditar y a observar tu mente, estás sentándote a observar la mente que ha creado la naturaleza. Mm. Estás sentándote a ver una versión particular, la versión de Cristóbal,
de la mente y la naturaleza. Entonces, ahí despersonalizas y descontraes la sensación de yo y mi mente y mi sufrimiento, sino que, ok, estoy viendo la locura que es tener una mente humana. Y si estás escuchando eso, te aseguro que yo estoy tan loco como tú, por lo menos tan loco como tú, quizás más, ¿no? Y por eso necesito hacer todo este camino absurdo de búsqueda de toda la vida, ¿no? Eh, pero es que estamos todos locos, Cristóbal. Estamos todos relativamente fallados por diseño. Y lo bonito de eso es que estamos en el mismo barco humano. Y si estamos aquí sobre esta tierra, no hay gurú que valga, ni hay santo, ni hay beato. Estamos todos cocinándonos en la gran olla de la vida, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, traería esa perspectiva un poco más suave y quizás se dibuja un poquito de humor también en lo que estoy diciendo porque uso mucho el humor. Creo que es fundamental para crear espacio. Yo veo el humor como muy ligado a la sabiduría de darle Mm, aire a las cosas. Cuando las cosas se vuelven serias, como que no se puede respirar y se contraen. Entonces, traer a los espacios de mindfulness menos rigidez, menos sacralidad, menos solemnidad y traer una cuota de liviandad, de humor, de apertura, de a ver qué es lo que vamos a encontrar hoy en esta mente loca humana, ¿no? Y como sorprenderte de eso y sorprendernos en conjunto, porque lo que te pasa a ti es una mm, variación de lo que me pasa a mí. O sea, y en estos últimos años, claro, he tenido la suerte de acompañar probablemente a más de 10.000 personas en distintos procesos formativos, terapéuticos, etcétera. Solamente por el programa SFT han pasado por unos 1.200 terapeutas y psiquiatras de muchos países. Entonces, cuando exploramos nuestras mentes y hay gente de 10 o mm, 15 países distintos, mm, se vuelve tan obvio la misma mm, mente humana loquilla, complicada, difícil de administrar, fácilmente amenazable, que es muy re bonito el ver esa humanidad compartida, decir, no sé, en vez de sufrir por contraerte por eso, puedes ver la ternura de lo que tratamos de hacer para pasarla un poco menos mal, digamos, y tratar de estar un poco mejor. Entonces, traer esa mm, perspectiva más amplia de que estamos mirando la mente humana, pues alivio, eh, y luego valorar mucho el poder de los pequeños pasitos, liberándonos de la autoexigencia, que meditar tiene que ser siempre 45 minutos o una hora, o que lo que vale realmente es ir a hacerte un vipassana de 10 días en silencio con 11 horas al día de práctica, o lo que vale irse a un monasterio, a no sé dónde, y valorar lo pequeño, el minuto, los 3 minutos, los 5 minutos en que estás atendiendo a tu respiración, a las sensaciones corporales. Son 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos que no estás en ese momento alimentando tu neurosis y alimentando el sufrimiento de los demás. Y luego preguntarte con cierta frecuencia, y estoy pensando en la gente que toma programas, ¿por qué mm, diablos tomaste este programa? ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Cuál es tu motivación intrínseca, no? Porque el juego que pasa, sobre todo en culturas medias autoritarias como la que tenemos en Chile, es que te inscribes motivado a un programa para desarrollar ciertas capacidades, ciertas habilidades, para sufrir menos. Y de pronto ya la sesión 2 o 3 sientes que tienes que practicar porque te lo mm, está mandando el profe, digamos. Entonces, externalizaste la motivación en un dictamen de una figura de autoridad. Yo creo que todavía estamos muy marcados por la dictadura en este país y en esa mentalidad como vertical, ¿no? Y la tendencia a ver como para arriba mm, a quien guía, ¿no? Entonces, algo que es útil es recuperar el poder que le entrego al instructor o al facilitador y preguntarme muy cotidianamente qué es lo que yo quiero, qué es lo que estoy buscando y para qué me siento. ¿Me siento para satisfacer a Cristóbal en su necesidad de que yo medite 45 minutos cada día? ¿O estoy haciendo esto porque yo estoy comprometido con mi
búsqueda de bienestar genuino y este rato de 5 minutos, de media hora, de 45 minutos de meditar es mi gesto de amor profundo a mí mismo, es mi espacio de autocuidado, es mi espacio de tener una cita conmigo mismo de la cual depende la calidad de todas las demás citas que voy a tener en mi día. Entonces, traer de vuelta el poder al practicante creo que es muy bueno. Celebrar los pequeños logros, las micro prácticas formales e informales. Las informales, para quienes no sepan, son gestos cotidianos fuera de la sentada que nos recuerdan Mm, la visión de la práctica. Em, Mirada ampliada de que no estoy mirando mi mente, estoy mirando la mente humana en la versión particular mía. Entonces, cero vergüenza de las locuras que pasan por mi mente, porque en realidad es la mente humana. Y traer una cuota de humor. Esas son algunas cosas que se me ocurren para el desazón, para el mm, momento de, de la desazón con la mm. práctica. Sí, poderoso. Muchas gracias. Eh, Creo que sin duda va a ir directo a mis alumnos. Tu aporte para poder conversarlo. Creo que de alguna manera, cuando hablas de esta tensión entre cómo estamos acostumbrados a tomarnos las instancias de aprendizaje en general, y la actitud que quisiéramos practicar en estos espacios de práctica, digamos, formales, como los programas, es clave, creo yo. Es difícil, y claro, todos los participantes en algún momento se encuentran, a mí me pasa seguido, me causa un poco de curiosidad, siempre me causa un poco de asombro, pero claro, naturalmente surgen preguntas como si, como, dime la respuesta que necesito, instructor. Dime la respuesta correcta, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer Mm. específicamente frente a esta dificultad específica? Y es lindo ver cuando no llenamos ese espacio de falsa autoridad, de autoridad donde no hay autoridad, eh, nadie externo puede saber la experiencia interna que tú estás teniendo. em, es lindo ver lo que pasa, ¿no? Tú le llamaste como devolverle el poder a los practicantes. Eh, Me hace mucho sentido, ¿no? Me parece muy poderoso por enfatizar en eso. Mm, sí, sin duda, y el humor también. Sí. Creo que en ese punto es ah, muy importante la actitud del instructor también en ese sentido, ¿no? De estar checando también de qué es lo que estás como proyectando como imagen, de cómo hablas de tu experiencia, de cuán vulnerable y simple también puedes ser tú, y cuán honesto puedes ser respecto a tus propias dificultades, ¿no? Con la práctica. Creo que eso puede ser paradójicamente muy inspirador. Paradójicamente digo porque mucha gente busca tener como credibilidad o autoridad a través de mostrarse como ya Mm, listo, mm, cocinado y experto. Y creo que ahí hay un riesgo para todos, para los alumnos, pero también para el instructor en su camino. sin duda, sí. Y he visto en estos años que me he estado como comunicando más, eh, cuán bien llega a un otro cuando, no sé, comparto mi experiencia con la depresión o mi experiencia con crisis de pánico que he tenido o con otras dificultades. Y claro, o sea, claramente estoy muy tan en ruta como cualquiera de las personas con las cuales trabajo y creo que es parte de la alegría de estar en esos espacios es tener compañeros para mi camino también de práctica. Eh, y tampoco le podemos enseñar nada a nadie, ¿no? Lo que podemos hacer es ayudar a través de buenas preguntas o de buenos estímulos a ayudar a ser parteros de la sabiduría intrínseca que ya está en la persona. Entonces, creo que está bueno recuperar ese poder, que el poder está en cada persona. De hecho, la misma sed ya es signo del potencial de despertar y sabiduría. La sed misma es la respuesta. Eso muy, Mm, muy de Rumi, ¿no? Es el poema o el canto, ¿no? De anhelo a Dios, es la prueba misma de que Dios existe, en un sentido.
Es un marco radicalmente diferente, pero es la misma sed bonita de quien busca, de quien se inscribe en uno de tus programas, de quien va a entrar a un retiro. En sí mismo, eso es huella de que hay un espacio infinito por descubrir adentro mismo. Y ya está. Solamente hay que ir despejando Mm. capas. Y en eso nos vamos apoyando todos. Por eso necesitamos amigos y necesitamos conversaciones Mm. también, como esta. Bien, gracias. Sí. Hay, hay muchos caminos que se han abierto estos últimos minutos. Creo que es lo mejor es también tener en cuenta de que todo lo que estamos conversando eh, tiene, tiene una profundidad, creo yo, tiene el potencial de colaborar al autodescubrimiento, en tanto podamos dejarlo decantar, ¿no? Y en tanto podamos permitirnos que siga dando vuelta y Mm, permitirnos encontrarnos con esto que Gonzalo nos comparte, con lo que hemos conversado hoy día, en nuestras propias vidas, ¿no? De alguna manera, mi maestro de meditación siempre dice que todo lo que, o sea, todas las enseñanzas realmente solo las aprendes cuando te las encuentras así de frente en tu vida. Ahí lo estás aprendiendo, no cuando la memorizaste, ni cuando la escuchaste, ni cuando te hizo sentido, sino cuando estás viviendo tu vida y aparecen. Como, esto es el Tricky Rain, esto es lo que Gonzalo estaba comentando durante qué bonito. ese podcast que escuché. Ah, Eh, de modo que mm, hay que estar atentos, está bien. ¿no? Si estás hasta este momento de la conversación, eh, la invitación es a que entonces abramos los ojos a ver qué de Mm, esto habla y conversa con tu vida. ¿No? Así que bien, yo me lo dejo para eso también, estar atento. Eh, y muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por este tiempo yo que nos también. has regalado. Em, no sé si hay alguna invitación. Bueno, una invitación sí. Hoy hemos estado hablando de este libro. Quienes no lo tengan, les voy a dejar el link en la Mm, descripción del video o del audio. En Corazón cálido, mente serena, orientando la vida hacia los cuatro inconmensurables de la ecuanimidad, el amor, la alegría y la compasión. Lo hemos mencionado hoy día, y que desarrolla varios de los temas en los que hemos centrado a raíz de otras preguntas hoy. No sé si hay alguna invitación, algún comentario final, Gonzalo, que quisieras hacer. Quizá tomar con ligereza todo lo escuchado hasta ahora, como una sugerencia, un susurro y que, no sé, la gente pueda tomar lo que te haga sentido hoy, y como seguir la intuición personal de que, porque uno en una misma conversación, distintas personas van a escuchar distintas cosas, ¿no? Entonces lo que te haga sentido, tómalo y el resto suéltalo completamente y está perfecto. Em, y sí, enfatizaría la idea de celebrar los pequeños gestos que conducen a cada uno a estar un poquitito más despierto y abierto a la vida, no subestimar los pequeños gestos al respecto. Si en términos de invitación a quien esté interesado puede escuchar meditaciones guiadas en mi página o reflexiones también en Cultivar la Mente, esa es la página, cultivarlamente.com, y también hay un canal de YouTube que se llama Cultivar la Mente, donde van a encontrar temas afines. Y sí, sugiero igual escuchar o leer poquito y lo poquito como decantarlo, ver cómo aterriza en la vida, Mm, porque también a mí me pasa por lo menos, seguramente a muchos, nos volvemos voraces con el conocimiento, y a veces está bueno que entre poquito, pero que baje mm. el corazón. ¿Mm? Eso, nada. Por un lado, gracias por la invitación, por la conversa, por el espacio, por tu sensibilidad también. Muchas gracias por todo Gracias eso. también, Gonzalo, y gracias a todos los que se dieron este tiempo de escuchar y conversar con nosotros. Ok. Mm.